nos habla claramente también de esto, ¿verdad? Ahí en Mateo 1:21 nos podemos dar cuenta de que el Señor está cumpliendo aquí lo que Él había prometido, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará, no te salvas tú, Él salvará. O sea, está muy clara la palabra para que los que creen que se salvan a sí mismos. Es que yo busqué a Dios. Tú no buscaste a nada, porque tú estabas muerto. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te buscó a ti, Él te hizo un llamado a ti, te está haciendo un llamado para que cambies, para que sea transformada tu vida. Si tú lo desechas, es que eres un soberbio, es que eres un orgulloso, y entonces serás rechazado, porque dice, Dios resiste, Dios pone sus manos así diciendo, tú eres un soberbio, no quieres entender ni quieres aceptar las cosas de Dios, no puedes venir a mi presencia. Es terrible, o sea, la soberbia de la gente. Entonces, aquí nos regresamos. Jesucristo estaba quitando, estaba botando la ley, y vean lo que dice Mateo 5:17, ahí mismo en Mateo, porque ahí vemos claramente lo que el Señor nos está mostrando. Dice, no piensen, fíjense, son palabras del mismo Señor Jesucristo. No sé si ahí en su Biblia la tienen en rojita. Todas las palabras en rojo son palabras del Señor Jesucristo, en algunas Biblias, no en todas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que iba a cumplir? ¿Qué es lo que estaba cumpliendo ahí el Señor a través de la ley? Cumplió toda la ley. Cumplió, ¿se acuerdan que había 3 tipos de ley? La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, o la ley justa. Pero la ley moral, ¿cómo la cumplió? Al mantenerse perfecto. Él no pecó en nada. Cumplió toda la ley de una manera perfecta. La ley moral. La ley ceremonial, en su encarnación, Él hizo todos los tipos de la ley y los simbolismos que existían en la ley. Los cumplió perfectos. Y la ley también judicial, o la ley civil que había, eso lo personificó a través de la justicia perfecta de Dios en la cruz. Fue algo maravilloso. Cumplió todo. Toda la ley la cumplió Él ahí. Por eso dice, yo no vine a abrogar, sino vine a cumplir. Porque tenía que cumplirse todo eso para que nosotros recibiéramos la dádiva de Dios. Para que su sacrificio en la cruz fuera perfecto. Que no hubiera falla alguna. Legalmente, la justicia de Dios tenía que manifestarse de esa manera. Entonces Cristo cumplió con todo. Todo lo que existía que nadie podía cumplir en las ceremonias. Hoy en día vemos errores grandísimos. Veamos Romanos 4:14, para que ustedes puedan ver uno de los grandes errores que las iglesias cometen hoy en día. Grandes errores, porque no entienden esto, porque no se meten a escudriñar la palabra. Vean lo que dice Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hay gente ahorita que combinan, hacen un sincretismo en la iglesia cristiana con las costumbres judías. Se ponen a danzar, se ponen a gritar, gritos de júbilo, creen que son judíos, combinan la parte judía con la parte cristiana. Es iglesia cristiana judía, que fue lo que el apóstol Pablo fue y amonestó a Pedro y le dijo, ya, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás judaizando a la iglesia? ¿Y qué está pasando hoy en día? Están judaizando a la iglesia, están haciendo lo mismo. Costumbres que vamos a hacer danzas hebreas, bodas con danzas hebreas, cosas que no tienen ningún sentido, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Somos ese pueblo gentil que Dios escogió, pero nosotros no tenemos. Luego, hay que buscar la raíz judía que tú tienes de tus ancestros. ¿Por qué? ¿Eres cristiano o eres judío? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde podemos ver por qué hay iglesias donde ponen sus panderos y señalan, es que hay que ver el hebreo para ver qué danzas hay que sacar.
Nosotros tenemos que sacar de la palabra el hebreo, tenemos que ver la definición hebrea, pero nada más. Nosotros somos cristianos, no tenemos nada que ver con eso. Por eso dice, porque si los de la ley, si los que son de la ley son los herederos, vana es la promesa. ¿Sí? Ya no tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí, porque pues todos los judíos son los herederos. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pero no tenemos que estar combinando y hacer sincretismos con la iglesia, con lo que es el pueblo judío. Ellos tienen sus creencias. Entonces, el propósito de la ley era llevar a los hombres a que entregaran su vida a Dios. Y había una promesa perfecta. Pero vean ahí mismo, en Romanos 3, versículo 31, cuando dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la cruz establece o confirma la ley en tres sentidos. El primero de ellos es que Cristo cargó con su propia muerte todo el pecado del mundo. Todo. Pagó todos los pecados, pasados, presentes, y hasta pagó por los pecados futuros, porque sabía que íbamos a seguir pecando. Lo segundo es que la cruz cumple su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. La misma cruz es la que compromete nuestra vida para que le entreguemos nuestra vida al Señor. La cruz es lo que confirma esto. Y la cruz establece el potencial por nuestra vida, de tener una vida en santidad. Si yo recuerdo todos los días de mi vida lo que Jesucristo hizo en mí, si yo recuerdo lo que Cristo hizo en la cruz, si estoy agradecido día con día, yo voy a querer que mi vida sea santificada en la perfecta verdad de Dios. Pero tengo que estar recordando, que no se me olvide día con día de ser agradecido con el Señor, de decir, de recordar el sacrificio tan tremendo que Él hizo en la cruz, que no se me olvide, que todos los días de nuestra vida, cuando estamos cantándole al Señor, estemos agradeciéndole, gracias Señor, gracias. Gracias porque hoy puedo ser otra persona completamente diferente. Mi mente, mi potencial, todo es distinto gracias a Él, gracias a ese sacrificio. Si a mí se me olvida, estoy perdiendo, estoy quitando el valor tan tremendo que fue la cruz de Cristo. Como conclusión, el cristiano verdadero que ha entendido esto, el verdadero cristiano que ya ha manifestado esa vida o que desea esa vida en santidad, que ya no quiere seguir igual, que ya no se conforma con seguir, ay, es que así soy, es que quiero seguir con mis pecaditos porque, bueno, pues así me hizo mi mamá, o así me hizo mi papá, ¿verdad? Son mis genes. No, eso no se vale. Tú tienes la genealogía de Jesucristo, de lo que Él hizo en esa cruz, y tienes ahora esos genes. No puedes seguir teniendo los genes de mamá o de papá, o no es tu padre, Dios. Ya no es tu padre el que vive dentro de ti, y ahí es donde tiene que haber una confirmación de que ya no andamos en la carne, ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Los judíos deberían haber entendido lo que hizo Jesucristo en la cruz, pero nosotros sí podemos entenderlo. La vida de un hombre que ha sido salvado, y hablo en genérico, hombre y mujer, pero la vida se caracteriza, ¿saben por qué? Por las cosas que le agradan a Dios. Queremos agradar a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Ya no nos interesa el éxito del mundo. Ya no nos importa el querer quedar bien con los demás. Ya no me interesa que la gente diga, ay, este hombre es muy exitoso porque tiene mucho dinero, porque tiene muchos coches, porque tiene muchas casas. Ya no nos importa eso. Dejó de ser importante. Dios no quiere que no tengamos comodidades. Qué bueno que las podamos tener. Si se puede, y si no, también ser felices. Pero Dios no está peleado con que tengamos cosas, pero no que busquemos ese tipo de éxito. El éxito que debe de tener un cristiano es que su propósito sea glorificar a Dios, que su vida sea transformada, aunque no tenga dinero, pero su vida está siendo transformada. Eso es lo importante. Eso es lo que debemos de buscar, no como el éxito del mundo. Y los que hemos entendido que existe un solo Dios y que Cristo está exaltando a ese Dios y que el Espíritu Santo está exaltando a ese Cristo,
como nos lo dijo el pastor que vino, Paco Jiménez, es algo maravilloso cuando podemos entender la función que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, de esa transformación a la que nos está llevando. Y ahí es donde nosotros podemos ver que la única manera de que yo pueda exaltar el nombre de Cristo es a través de una sola palabra: obediencia. ¿Te gusta tu pecado? ¿Te gusta tu forma de vida? Entonces te estás exaltando a ti mismo. Cuando dice el Señor, niégate, y cuando dice, exáltame a mí a través de tu obediencia, quiere decir que la transformación está empezando a hacer. Aunque te encante tu pecado, pero lo dejas por amor a Dios, por exaltar el nombre de Cristo en tu vida, porque se está revelando el Espíritu dentro de ti, está entrando en vigor en tu vida y te está llevando a que tengas esa vida en santidad. Ya no puede ser de otra manera. Ya tiene que haber una transformación de poder servir a los demás en la iglesia, de poder decir cómo sirvo, en qué sirvo, cómo ayudo, porque ya entendí que quiero glorificar a Cristo. Ya no puedo seguir con mi propia vida egoísta, porque viví de esa manera. Entonces la justificación incluye algo más que el perdón. No nada más fue el perdón que Dios extendió a través de la cruz. Entonces, ¿qué más hizo el Señor? Canceló toda nuestra deuda. Una deuda enorme que teníamos cada uno. Dicen que cuando algún pecador se arrepiente, entre más debe, más le debe a Dios. Yo le debo mucho a Dios, porque yo fui un gran pecador. Por eso le debo tanto a Dios. ¿Cuánto le debes? ¿Le debes poquito? Hay gente que dice, no, es que yo casi no pequé. Sí, nada más tienes el pecado de la soberbia y de la mentira. Vean lo que dice, vamos a Romanos 8, versículo 17, ya para terminar. Y si hijos, fíjense, este pasaje es maravilloso. Y si hijos, Dios nos está permitiendo que seamos sus hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué preciosidad! Vean lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros no tendríamos acceso a ser coherederos, a ser herederos de la gloria de Dios. No habría manera. Piensen en esto: herederos de Dios, hijos de Dios. Vamos a estar en el cielo con Él. Vamos a recibir la dádiva de poder estar en su presencia, de tomarle de la mano, de poderle besar los pies, de decir, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por ese sacrificio tan tremendo que hiciste por salvarme. Lo menos que merece es que hoy nosotros verdaderamente tengamos un arrepentimiento sincero y que tengamos el anhelo y el deseo de vivir para Él en santidad. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos cosas que son vergonzosas, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y pedirle a Dios que cambie eso de mí, que quite esa basura de mi ser, que me ayude a ser transformado, a que Él sea glorificado porque soy su heredero, porque soy su hijo, porque Él pudo levantar mi vida a través de lo que hizo en la cruz. La cruz de Cristo es el punto céntrico de todo, es lo más importante, es la declaración, es la historia de todo lo que sucedió en la humanidad, la cruz de Cristo. La justicia de Dios resuelve todos nuestros problemas, como lo vimos en el versículo 25 y 26 de la carta de los Romanos capítulo 3. Y ahí es donde podemos ver cómo Dios viene y justifica a alguien que no es justo a través del sacrificio de Cristo, porque Él llega y dice, Padre, vengo ante ti a justificar a esta persona. Y la justicia perfecta de Dios dice, ¿cómo lo quieres justificar? A través de mi sacrificio, a través de lo que yo hice en la cruz. Y en ese momento, ¿saben cómo nos ve Dios? Como santos. En ese momento Dios nos puede ver, Dios Padre nos puede ver y decir, ellos no tienen mancha, porque tú fuiste a la cruz a pagar todo lo que debías por ellos.
¿Se merecerá el Señor que sigamos viviendo de una manera indigna? ¿Se merecerá el Señor que sigamos viviendo con nuestros pecados, con nuestras acciones egoístas? Que no tengamos misericordia, que no tengamos compasión, que no tengamos el anhelo en nuestra vida de verdaderamente sacrificarnos a nosotros mismos para vivir para Él. Eso es lo más importante. El que podamos llevarnos esto, el que tengamos la disposición sincera de decir, hoy me arrepiento, pero me arrepiento internamente, en serio, ya no más pecado. Sabemos que pecamos, todos los días pecamos, pero que tengamos el anhelo en nuestro corazón de vivir una vida distinta. Dejar el chisme, dejar los enredos, dejar el egoísmo, dejar tantas cosas que nos están estorbando para poder verdaderamente glorificar su vida. Dios te está llamando a que vivas de una manera distinta. ¿Realmente te está llamando, está haciendo un llamado a tu vida para que vivas de una manera diferente? Hoy es el día que puedes decidir ese cambio. Está en ti, está en mí, porque todos estamos mal. Pero Dios nos está haciendo un llamado, está pidiendo, acude a mi llamado para cambiar tu vida. Eso es lo más importante. Que salgamos de aquí con una reflexión profunda de cambio. Porque lo que Él hizo fue algo tremendo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue algo que no nos podemos imaginar. Y todo lo hizo por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Un amor que ni idea tenemos de todo lo que Él nos ama. Hace un momento que estábamos en la alabanza y yo estaba disfrutando de estar en la presencia de Dios. Muchas veces podemos entrar en esa presencia de Dios de manera intensa y yo estaba sintiendo esa presencia del Señor y estaba agradeciéndole con todo mi corazón el poder sentirlo, el poder decir gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por esa cruz. Gracias por ese sacrificio. Porque sin Él, ¿dónde estaríamos? Estaríamos perdidos. Seguiríamos igual. Pero hoy Él se está manifestando en nuestra vida y lo menos que merece es ser glorificado a través de nosotros. Que Él, en este momento, la gente que nos vea pueda decir, Cristo vive en ti. Cristo verdaderamente ha hecho su obra en tu vida. Eso es lo menos que Él merece. Pues qué bueno que podamos reflexionar, que podamos a través de su palabra ser edificados, cambiados, transformados, pero lo más importante es la decisión interna que tú tomes. Hay personas que hoy vienen por primera vez, a lo mejor ya han ido a otras iglesias, a lo mejor es primera vez que vienen, y es ese llamado para ustedes, un llamado en donde Dios está diciendo, ¿quieres entregarme tu vida? ¿Quieres verdaderamente entregarme tu corazón? Dejar de vivir como vives. Te estoy llamando para que cambies. Lo único que nos pide el Señor es fe. Él nos pide dos cosas importantes. Reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero el segundo punto que nos pide, que es el más importante, bueno, los dos vienen de la mano. Si yo tengo fe en Él, tengo que tener algo importantísimo que Él haya puesto dentro de mí, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero y verdadero. El decir no más, hasta aquí llegué. Como el día que yo llegué a los pies del Señor y Él me confrontó y me dijo, el que peca deliberadamente después de tener conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por hacer. Ya te mostré cuál es el camino, deja de pecar. Y a mí me costó mucho trabajo dejar de pecar, porque yo quería decir, quiero seguir a Cristo, pero quiero seguir pecando. Y Dios me dijo, no se puede, no puedes servir a dos amos. O me sirves a mí, o le sirves al pecado. Y en ese momento me puse de rodillas, clamé a Dios y le dije, te creo sinceramente, creo que eres tú el que a través de tu palabra me está hablando. Y en ese momento mi vida verdaderamente se la entregué a Dios.
verdaderamente me arrepentí de mis pecados y a partir de ese día he intentado con toda mi alma jamás volver a pecar contra Él. Ha sido difícil, es una vida difícil, no es fácil, pero es una invitación que nos hace Dios para verdaderamente consagrarnos al Señor. Las personas que hoy vienen por primera vez, lo mejor que les puede pasar en su vida es consagrar su vida para Él. Es entregarse verdaderamente, decirle: aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida, úsala, tómala, te pertenece a ti a través de ese sacrificio. Y si ustedes se arrepienten y si ustedes deciden verdaderamente reconocer a Dios, reconocer a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, su vida va a ser otra. Pero ustedes deciden. Nosotros deseamos con todo nuestro corazón que ustedes puedan ser alcanzados. Y todos los demás, todos los que hoy Dios ha confrontado fuertemente con su palabra, qué bueno, porque eso quiere decir que la palabra está entrando a sus vidas para que ustedes sean cambiados, para que podamos glorificar a Dios. Acompáñenme por favor a una oración, cerremos nuestros ojos. Gracias por tu palabra, bendito Señor. ¿Qué haríamos sin ella? Por tu Santo Espíritu podemos entenderla, podemos comprenderla. Hoy hemos podido comprender la obra de tu Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A través de revelar tu justicia, de exaltar tu gracia soberana, que tu palabra nos muestra que tú eres el único Dios y que a través de tu sacrificio la ley se cumplió en tu vida, Señor. Ayúdanos a llegar al arrepentimiento verdadero, a verdaderamente ser transformados y quitar nuestro pecado, Señor. Yo te pido que des ese favor para que puedan tener fe y arrepentimiento los hermanos que vienen por primera vez. Yo te pido que en cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú pongas ese deseo verdadero de glorificar tu nombre. Que tú pongas en cada uno de nosotros el reconocer el sacrificio tan tremendo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que día con día lo recordemos y que nunca se nos olvide. Y así mismo, Señor, enséñanos a glorificarte. Enséñanos a vivir dignamente para ti. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que harás, como dice tu palabra en Apocalipsis. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y queremos entonar esta alabanza hacia ti con todo nuestro corazón, exaltando verdaderamente quién eres y reconociéndote como el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén.